Sudáfrica registra récord en contagios en niños menores de 5 años. En los últimos días, Sudáfrica está enfrentando una cuarta ola por coronavirus. La variante Omicron sería la responsable de ello. Sin embargo, las autoridades sanitarias están registrando un incremento en los contagios en los niños menores de 5 años. Unos contagios que están solo superados por las personas mayores de 60 años. En este video vamos a hablar sobre esta situación y lo más importante, a compartir recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre una situación bastante preocupante. En los últimos días, Sudáfrica está registrando un incremento en los contagios en los niños menores de 5 años, superado solo por el contagio en las personas mayores de 60 años. Hoy en día, la incidencia de casos positivos y hospitalizaciones en niños menores de 5 años es la segunda tasa más importante luego de las personas de 60 años. ¿Qué significa ello? En este video vamos a hablar sobre ello. No se olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que los ojos del mundo están frente a Sudáfrica. Sudáfrica ha sido registrada como una de las regiones del mundo en donde se han generado variantes de coronavirus. Hablamos sobre la variante beta o la B1351, la variante C1.2, la cual no ha progresado felizmente, y últimamente la variante B1529, que es la variante de Sudáfrica conocida como Omicron, dada así el nombre el 26 de noviembre de 2021. Omicron constituye hoy en día la quinta variante de preocupación que el mundo ha registrado. Lamentablemente no será la última. Omicron va a ser el inicio de nuevas variantes de coronavirus. Y es muy importante entender lo que las autoridades sanitarias estarían registrando en Sudáfrica. Actualmente Sudáfrica enfrenta una cuarta ola de la pandemia. La tercera ola fue la variante Delta. La cuarta ola es la variante Omicron, en donde los registros ya indican que la variante predominante en Sudáfrica es Omicron, con un 74% de los casos que son registrados de COVID-19 en este país. Otro punto muy importante es lo que las autoridades habían mencionado este pasado 3 de diciembre. Sudáfrica registra un récord de infecciones por coronavirus entre niños menores de 5 años. La incidencia entre los menores de 5 años es ahora la segunda más alta, solo por detrás de los mayores de 60 años, dijo la doctora Wasila Yazak, especialista en salud pública del Instituto Nacional Sudafricano de Enfermedades Transmisibles, el NICD. Es muy importante entonces que hoy en día las autoridades sanitarias están haciendo un control epidemiológico y están calculando sobre todo cómo van las incidencias con respecto a los grupos de edad. Hoy en día el primer grupo afectado por la variante Omicron son las personas mayores de 60 años. Le seguiría a ello los niños menores de 5 años. Es muy importante tomar en cuenta entonces que hoy en día los niños menores de 5 años son los que están siendo infectados por la variante Omicron y siendo hospitalizados. Un punto muy importante, como recordaremos, las vacunas hasta el momento han sido aprobadas, sobre todo de los 5 a 11 años, como se hizo en Pfizer, y ello fue aprobado por la FDA y sobre todo por el CDC. La vacunación entre 5 a 11 años hoy estaría dado por vacuna Pfizer. Sin embargo, todavía no se ha aprobado vacuna en base a estudios de investigación en niños menores de 5 años. Esto es bastante preocupante. Lamentablemente, las personas todavía siguen con las costumbres del inicio de la pandemia, en donde se veía que los niños eran menos afectados y prácticamente son los que salen y los que no usan mascarilla o los que están compartiendo con otros niños. Y finalmente, hoy en día, Sudáfrica estaría dando una información importante. Los niños menores de 5 años son susceptibles a enfermarse por Omicron. La tasa de incidencia en infecciones en niños menores de 5 años es la segunda más alta después de los de 60 años en Sudáfrica.
Esto es una llamada para que nosotros tomemos en cuenta a nivel mundial. Omicron está llegando a todos los países. La presencia de la variante Omicron será como una nueva pandemia. El mundo se encuentra en este momento en fase 1, registrando los casos esporádicos que van llegando a los diferentes países a través de personas que viajan y que regresan o retornan a estos países. Es muy importante entonces que debemos tomar en cuenta que los niños menores de 5 años, sobre todo los que no han recibido vacuna, son hoy en día susceptibles. Es muy importante entender que la doctora del Instituto Nacional Sudafricano de Enfermedades Transmisibles había indicado que los ingresos hospitalarios están viendo un aumento bastante grande de los grupos de edad, de todos los grupos de edad, pero en particular los menores de 5 años. Es importante también mencionar que el número de contagios aumenta también en jóvenes entre los 10 y 14 años. Un tercio de la población sudafricana es menor de 18 años. Según los científicos, hay varias razones posibles. Los niños menores de 12 años no están recibiendo vacuna en Sudáfrica y es posible que si los niños no se vacunan y los padres tampoco, toda la familia se infecte. Esto es un punto lamentable, dado que Sudáfrica hoy en día registra una tasa de vacunación que no supera el 24%. La situación es alarmante. Omicron sigue avanzando. Hoy día sigue ya llegando a más de 45 países y lamentablemente la incidencia de estas infecciones se van a registrar en los distintos países. En los últimos días, Sudáfrica está infectando una tasa de contagios bastante elevados. Pasó de 300 a 400 infectados por día a prácticamente 16.000 contagios para el 3 de diciembre. Esta situación marca realmente la agresividad de contagios que tiene la variante Omicron. Es muy importante no bajar la guardia, estar atentos. Las medidas de protección como distanciamiento social, uso de doble mascarilla, protección ocular, siguen siendo efectivas. Es muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta estos datos. Si bien es cierto, en esta etapa de la pandemia solo se está registrando a nivel internacional las infecciones en las personas que están llegando a través de los distintos viajes, debemos recordar que para viajar se necesita vacunación. Es por ello que los casos se están registrando probablemente leves o moderados. Sin embargo, cuando ya empiece la fase 2 o fase 3 en cada país con la variante Omicron, lamentablemente la situación va a ser diferente. Estamos viendo el inicio de una nueva pandemia. No debemos bajar la guardia, debemos estar atentos a la situación que se va registrando en cada país. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Los expertos en Sudáfrica estarían registrando un incremento de los casos de hospitalización en los niños menores de 5 años. En un informe especial dado por el Instituto Nacional Sudafricano de Enfermedades Transmisibles, se habría indicado que la incidencia entre los menores de 5 años es ahora la segunda más alta, solo por detrás de los mayores de 60 años. Eso lo indicó la doctora Wasila Yazak, que es la especialista en salud del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles en Sudáfrica. Es muy importante que se está viendo un incremento de las hospitalizaciones. Y un punto importante también es que Sudáfrica ha experimentado en los últimos días incremento en la tasa de contagios. Lamentablemente el país solo tiene un 24% de población vacunada y estamos nosotros viendo lo que está significando esta variante Omicron. Lo que sucede en Sudáfrica va a ayudar a entender lo que puede pasar en el mundo. Debemos estar atentos, no bajar la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante,
dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.